Hola nuevamente a todos. Este es el tercer video sobre la construcción de un aplicativo en Angular. En los videos anteriores hemos configurado todo lo que necesitamos para el entorno de desarrollo. Hemos también configurado ya nuestro primer componente, nuestro primer módulo, que en este caso sería el módulo de usuario junto con su componente de listar usuarios. Es lo que hasta el momento llevamos. Lo que procede entonces en este siguiente video es poder hacer visible este componente a través de el enrutador de Angular. Aquí, para mostrarles qué es el enrutador de Angular, voy a ejecutar el aplicativo con ngserve, ¿cierto? Para poder entonces visualizarlo y entender qué vamos a hacer a nivel de configuración dentro del enrutador de Angular. Esperamos que compile para poder visualizarlo a nivel del navegador y entender qué es el enrutador. Vemos que inicia la compilación. Ok, ya vemos que compiló, tenemos el puerto habilitado en el servidor localhost, lo abriremos y vemos aquí nuestro proyecto. Cuando hablamos del enrutador de Angular, hablamos del componente del framework que se encarga de gestionar todo lo que tiene que ver con la parte de URL y direcciones de Angular. Entonces, la idea es, si tenemos un módulo, aquí esta sería la raíz de nuestro aplicativo. La idea cuando creamos un módulo es que a partir de la raíz nosotros podemos acceder a determinadas funciones. Si tengo el módulo de usuario, simplemente le digo la raíz barra usuario o usuarios, como lo queramos llamar, y el momento de yo darle ahí, lo que me debería pasar aquí es que el framework me debería cargar mi módulo de usuario, ¿cierto? Lo mismo si tuviera no sé, como un módulo de personas o un módulo de ventas, ¿cierto? Entonces, a partir de la raíz, lo ideal es poder visualizar nuestro módulo. Cuando tenemos más de un componente dentro del módulo, también podríamos concatenarlo, es decir, nombre del módulo como primero, y después con otros slash tendríamos el nombre del componente, es decir, el componente de crear o el componente de editar, y luego le pasaríamos un ID para saber qué estaríamos editando, ¿cierto? El componente, no sé, de borrar o cualquier otra necesidad que tengamos nosotros. Lo ideal es llevar esto muy similar al estándar que manejan las APIs REST, que es controlador métodos, aquí sería módulo y componente, ¿cierto? Sería como la forma ideal. ¿Cómo logramos esto en Angular? Regresemos entonces a nuestro proyecto, detenemos la consola. Entonces lo que hay que hacer en este caso es configurar el enrutador de Angular. En este paso se configuraría en dos puntos específicos. El primero es el enrutador principal, que se encargaría de gestionar todo lo que tiene que ver con las rutas de los módulos. ¿Dónde se haría eso? Se haría en el enrutador del add module, ¿cierto? Que es el módulo principal del aplicativo Angular. Si vemos, en el add module no hay nada con respecto al enrutador, pero existe aquí una clase que se llama AppRoutingModule. Este AppRoutingModule, cuando creamos el proyecto, se configuró de forma automática por el por el cliente de Angular, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es buscarlo aquí afuera, darle control clic, cualquiera de las dos opciones me sirven, que nos llevaría precisamente al archivito que se llama AppRoutingModule, que está aquí afuera. Entonces, en este archivo AppRoutingModule es donde nosotros configuraremos las rutas de los módulos, la primera parte de la dirección URL que vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Aquí dentro de esta constante que se llama rutas, vemos que es un vector. Lo que podemos hacer es empezar dentro de este vector a configurar nuestras rutas. ¿Cómo lo hacemos? Eso sería un vector de objetos del tipo routes, ¿cierto? Entonces abrimos llaves para indicar que vamos a crear un objeto. Todo esto es notación similar a la JSON. Esto sigue siendo TypeScript, pero como vienen del mismo, la misma fuente, son similares todas a nivel de JSON, ¿cierto? Entonces, la primera propiedad que necesitamos es la propiedad que se llama path, para definir cuál va a ser esa ruta a la que va a acceder, la que va a ser visible nuestro módulo a partir de la raíz del sitio. Entonces aquí ponemos el nombre, pues en el caso nosotros pondríamos que es la ruta de usuarios, y la siguiente propiedad que nos interesa se llama loadChildren, ¿cierto? Que esta propiedad nos permite a nosotros decirle qué
módulo físicamente va a cargarse, ¿cierto? Cuando llamemos el path de usuarios. ¿Cómo es esto? Esta propiedad recibe tranquilamente una función, ¿cierto? En este caso haremos uso entonces de la función flecha. Y lo que hacemos es decirle con la función import, ¿cierto? Para que vaya físicamente a buscar el archivo que necesitamos. ¿Y qué archivo necesitamos? En este caso, como es el root de usuario, necesitamos que físicamente nos cargue el módulo de usuario, que sería este archivo de aquí. Entonces hacemos uso de la ruta relativa, diciéndole punto slash, y ya con eso se ubica el import en la raíz de mi proyecto, en el source, perdón, en el app, perdón, y a partir de ahí en adelante empezamos a navegar. Vamos a la carpeta de usuario y dentro de la carpeta de usuario me interesa el archivo físico que se llama usuario módulo. Listo. Con eso él ya sabe que cuando carguen este path de usuarios va a ir físicamente a importar este archivo. Ahora le decimos que no es solo importar el archivo, sino con la función den y una expresión lambda le decimos, vea, lo que nos interesa realmente es que usted cargue en la memoria la clase que se llama usuario módulo, ¿sí? Ustedes recuerdan este archivo usuario, por dentro lo que tiene es una clase usuario módulo que está demarcada como un módulo por gracias al decorado que tiene aquí. Ya con eso, con esta configuración, cada que llamemos usuarios, él nos va a cargar el componente o el módulo usuarios módulo. Por ahora, esta sería toda la configuración que tendríamos aquí por defecto, ¿sí? Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos la configuración del path inicial, ahora nos falta dentro del módulo de usuario cargar la siguiente parte de la dirección, que sería ya la de los componentes. Entonces vamos aquí a usuario módulo y aquí tenemos dos opciones: o creamos un archivo independiente como este, app routine module, que sería usuario routine module, o dentro del mismo módulo podemos hacerlo para evitar llenarnos de archivos y podemos replicar la configuración que hay al lado del módulo principal. Por practicidad lo haremos entonces en este lado. Igual se puede llevar por un archivo independiente. Entonces lo primero es crear una constante igualmente que se llame rutas, también del tipo routes, ¿sí? El tipo routes de Angular. Vemos aquí me autocompleta el router de Angular. Y esta sería igual entonces a otro vector. La configuración es similar a la que tendríamos al lado de allá. ¿Qué debe tener este vector? Igualmente objetos del tipo routes, ya que nos interesa configurar también dos cosas: el path, o sea, qué ruta va a llamarse después de la ruta del módulo. Entonces en este caso sería usuario barra lo que pongamos aquí. Por tanto, este lo podemos tranquilamente dejar vacío si queremos que sea el primero que se cargue cuando llamamos la ruta raíz del módulo, ¿cierto? Entonces lo dejamos vacío para que sea la ruta raíz, y luego aquí en vez del load module, load children, ponemos la función de la propiedad que se llama component. ¿Por qué? Porque ya nos interesa cargar un componente en vez de un módulo, porque ya estamos ubicados dentro de un módulo. ¿Qué componente nos interesaría cargar cuando llamamos la raíz? En este caso, un componente que se llama listar usuario component, ¿cierto? Que es el que tenemos aquí como componente inicial. Listo. Entonces, con esto teóricamente estamos configurando el router. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta decirle al módulo que debe usar este enrutador para que él sepa que debe ser, aquí cambiamos el nombre que me equivoqué, es router, ¿cierto? Para que él no entre en conflicto. Bueno, en mayúsculas sostenida ya que es una constante, ¿cierto? Routes, ahora sí. Lo está reconociendo como el tipo de la variable. Entonces, para poder utilizarlo, venimos aquí donde dice imports. Vemos que ya tiene un import del common module, o sea que este módulo de usuarios está importando las funcionalidades que el módulo común, que es de Angular, le está proveyendo. Y nosotros le vamos a decir que vamos a importar uno adicional, ¿cierto? ¿Que cuál es? El router module. Pero hay una función específica que nos interesa aquí, que es for child. ¿Por qué? Porque nosotros somos un módulo hijo, no el módulo raíz. El módulo raíz únicamente es este, el add module, porque ya usuario es un módulo hijo, ¿cierto? Entonces decimos que for child y nos interesa decirle que le vamos a enviar esta variable que es la que contiene mis rutas internas, ¿sí?
Ya con esta configuración podríamos visualizar nuestro módulo y nuestro componente. Vamos entonces a probarlo, sacamos nuevamente la consola y compilamos nuestro aplicativo Angular. Ahí vemos que ya cargó, abrimos entonces nuestro sitio y vemos que la raíz sigue estando igual con todo el proyecto base, pero ya las rutas no pasaría lo que pasaba ahorita, que cuando ingresábamos a ellas nos redirigía nuevamente siempre a la raíz porque la ruta no era válida y no existía dentro del proyecto. Veamos aquí, vamos a barra usuarios, que fue el que creamos, y vemos que aquí abajo aparece listar usuario works, ¿cierto? Sigue la vista estática, pero aquí nos dice listar usuario works. ¿De dónde sale ese texto? Vamos aquí al HTML de listar usuario del componente y vemos que lo único que tiene él es un P, un párrafo, que dice listar usuario works. ¿Listo? Entonces vemos que eso es lo que ha ocurrido aquí. Nos ha funcionado la ruta y como de aquí en adelante le dijimos que era la ruta vacía, no es necesario poner más en la barra de direcciones. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Ya configuramos el enrutamiento. Lo ideal es entonces empezar a configurar nuestra plantilla. La forma más fácil de hacerlo es a través de una cabecera, ¿cierto? Y la parte dinámica, que sería la del centro, y el pie de página. Entonces procedamos a crear esas dos cositas. Tenemos aquí nuevamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Como las vistas en Angular son modulares, ¿cierto? Y lo que presento a nivel de cada parte de la vista es un componente, yo puedo porcionar la vista en componentes independientes. Entonces nuestra cabecera puede ser un componente, nuestro pie de página puede ser otro componente diferente, ¿cierto? Entonces lo ideal es crear entonces estos componentes. Estamos aquí parados en la raíz y vamos a crearle al app módulo principal, al app module, le vamos a crear otro componente. Vemos que él ya tiene uno, que es el app component, ¿cierto? Que ese sería este de aquí, que es el componente principal, donde está el HTML base, ¿cierto? Que es el que vemos por toda la template. Entonces vamos a crearle dos componentes nuevos, la cabecera y el pie de página. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos uso del Angular CLI, le decimos en GG para generar, le decimos que queremos generar un componente y como no le estoy indicando ningún módulo del existente, en este caso voy a decir aquí template barra cabecera. Como este módulo template no existe, lo que va a hacer él es asociarme estos componentes al módulo principal, ¿sí? Entonces creamos la cabecera. Listo, vemos que creó la carpeta y dentro de la carpeta está el componente de cabecera. Y creamos nuevamente, entonces, para el módulo principal, el pie de página, ¿sí? Queremos que ejecute y vemos que dentro ya de la carpeta template está el footer y el header. ¿Qué ocurre? Si yo voy al add module, vemos que automáticamente él me registró esos nuevos componentes al módulo principal, ya que el componente, el módulo template que le indique aquí no existe, entonces él asume que van a ser del módulo principal. Ahora, ¿cómo los usamos? Vamos al componente HTML, que es el que se pinta por defecto, donde está toda esa template, y vamos hasta casi el final. Lo único que no vamos a borrar de aquí es el router outlet, ¿ya? Porque esta etiqueta router outlet es la que se encarga de forma dinámica cargar los componentes que a través del router voy a configurar yo, ¿sí? Para eso se utiliza el router. Venimos aquí, entonces de aquí hacia arriba seleccionamos y eliminamos todas esas cosas y dejamos nuestro router, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la idea? La distribución básica de nuestro sitio sería entonces una cabecera arriba, el contenido dinámico y después del contenido dinámico nuestro pie de página, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Si se acuerdan, cuando creamos un componente aparece un concepto que se llama selector y el selector, como les había indicado, es el identificador único de los componentes dentro del framework. Y automáticamente el ser identificador yo también puedo utilizar este selector como si fuera una etiqueta HTML personalizada. Entonces yo puedo ir tranquilamente al componente, al HTML y decirle, vea, quiero que aquí al principio usted me agregue el header, ¿sí? Entonces aquí me va a cargar el componente header, luego me va a cargar el componente dinámico a través del router y después de cargarme el contenido quiero que me cargue el footer. Si ustedes ven, el Visual Studio Method completa porque reconoce que existen estos dos selectores. Y con esta configuración inicial
de la otra plantilla, voy a ejecutar nuevamente el servidor. Vamos a ver que me va a cargar el contenido del header, el contenido dinámico y luego el contenido del pie de página, ¿sí? Esperemos que termine de compilar. Ok, ahí está. Y vemos aquí, vemos que la página se refresca y tenemos el header works, listar usuario works y footer works. Si yo le quito esto, como no he cargado ningún componente, ningún módulo, vemos que desaparece el del centro. Quiere decir que mi router está funcionando y la configuración inicial de mi plantilla está correcta. Ya lo que continúa entonces sería agregarle en el siguiente video, veremos cómo le agregamos el proceso de Bootstrap para poder hacer más fácil la construcción de nuestra vista con HTML y CSS.